Entonces, por ello, chiquillos, bueno, en la semana anterior hemos estado viendo todo lo que es la infraestructura, pensando en IoT, ¿cierto? Los servidores, hemos visto MongoDB, Firebase, que son los gestores de base de datos, vimos Raspberry, hemos visto un sinfín de cosas, pero nos falta algo que es la parte inicial, ¿cierto? Cómo yo veo el dato, ¿cierto? O cómo el dato lo entiendo. Porque en IoT, principalmente lo que se guardan son datos que no tienen una identificación o tú no sabes de qué se trata, ¿cierto? Son parámetros que se guardan, pero tengo que ver resultados. Y esos resultados se ven con aplicaciones más legibles. Y eso, para eso necesitamos una interfaz, necesitamos algo más humano, una interfaz gráfica para decir, ¿sabes qué? Lo que yo capturé me indica que la temperatura de la ciudad es 30 grados. O la cantidad de moscas que está pasando por afuera son 2 moscas por minuto. Eso tenemos que tener en una interfaz, procesado mediante servidores, ¿cierto? Procesado mediante gestores de base de datos, con analítica, con todo un tema, ¿cierto? Un tema que está por debajo. Entonces, ahora vamos a integrar o vamos a empezar a trabajar lo que es Android Studio, que nos va a permitir hacer eso, ¿ya? Que es la parte inicial. Les dejé unos links que vamos a trabajar, que son los talleres. Bueno, el taller 0, le puse taller 0 porque es la introducción de Android Studio, un poco para que conozcamos el software, de qué se trata, y vamos a comenzar nosotros después con el taller 1, ¿ya? El empezar a armar una aplicación en Android Studio. Y a ellos les dejo el taller 2 y 3 para que los trabajen en la semana, ¿cierto? Son 2 y 3 para ustedes. Taller 0 es la introducción, taller 1 lo vamos a hacer en clase y el 2 y 3 para ustedes, ¿cierto? ¿Estamos? Para practicar. Ahora, el taller 0, como la introducción a Android Studio, no necesitamos que lo revisemos aquí, la idea es que ustedes lo lean con tiempo, ¿cierto? Como hay horas virtuales de trabajo, le echen un vistazo después en la casa, ¿cierto? Y leen un poco la historia. Pero para adelantarle, Android Studio, como les digo, trabaja con 2 lenguajes de programación que son Java y Kotlin. Que son Kotlin es un lenguaje propio que es idéntico a Java, y Java es el lenguaje que ya sabemos que es desarrollado, ¿cierto? A nivel mundial o a escala mundial para hacer aplicaciones, sistema operativo y todo lo que nosotros podamos plantear, ¿ya? Ahora, Python, ¿en qué juega ahí? ¿Dónde aparece Python? Python se utiliza para hacer cosas que tengan que ver con conexiones. Por ejemplo, yo quiero conectar un sensor que después lo tome la Raspberry y eso lo interprete la aplicación hecha en Android Studio, ahí aparece Python, ¿ya? Pero el diseño de la aplicación en sí, lo que nosotros vemos como interfaz, los botones y todo eso es Java, ¿vale? O sea, igual está presente ahí Python, pero en otro sentido, ya en una capa de conectividad. Es un lenguaje que trabajaría en lo que se denomina el backend, ¿ya? No se ve, pero trabaja igual, ¿ya? Pero en cambio Java y Kotlin es lo que nosotros vemos, en lo visual. Hay otros lenguajes que también aparecen como XML, JavaScript, también están presentes, pero son más que nada para maquetación, diseño y la parte gráfica. Ya, chiquillos, entonces, el apunte 0, como les digo, es el intro Android Studio para que lo revisen, vean un poco la historia, vean de qué se trata la plataforma, los requisitos, etc. Y cuál es el objetivo, por qué fue hecho. Pero enfoquémonos ahora al taller 1, para que no perdamos más tiempo, y nos vamos a este taller. El taller 1 que vamos a trabajar es cómo empezar a desarrollar o qué necesito para hacer una aplicación en Android, ¿ya? Y principalmente nosotros no nos vamos a enfocar a aplicaciones gigantescas, sino que es una interfaz chiquitita, ¿ya? Chiquitita que permite a nosotros leer datos, eso es, ¿ya? Lo que queremos lograr como objetivo de aquí a fin de semestre. Porque nuestro objetivo es guardar los datos, mandarlos a la nube. Ese es como el fin del taller que estamos haciendo, ¿cierto? No es un taller de puro programación en Android Studio, es parte de, pero no es, ¿cierto?, algo que nos ocupe toda la hora de clase. Entonces, ¿qué necesitamos? Android Studio. Vamos a trabajarlo inmediatamente. Y ahí vamos a empezar a ver cómo crear la primera app, qué configurar y cómo levantar los emuladores, que son los dispositivos para probar lo que estamos haciendo. Ya, así que vamos a levantar Android Studio, chiquillos, conectado a ya una red de datos, la red Wi-Fi que dejamos abierta, y principalmente porque no tiene políticas de puertos, ni filtros, ni nada de ello. Y necesitamos nosotros hacer unas pruebas de ahí para sincronizar los teléfonos mediante red Wi-Fi, y la reina CAP nos perjudicaría porque tiene bloqueo y no permitiría hacerlo. Hay unos puertos que tienen que estar abiertos. Ya. Hasta ahí, chiquillos, estamos todos bien, ¿cierto? Esto ya está instalado en Android Studio, según el tipo de sistema operativo que vayan a usar, Windows, Linux, Mac OS o el que sea. Y vamos ahora a continuación a empezar a trabajar en lo que son las máquinas o emuladores. Yo tengo 2 formas de hacer los emuladores. Una de ellos es que los emuladores los cree antes de hacer cualquier proyecto, o los emuladores los cree posterior, después que ya esté instalado el Android Studio. Tengo dos alternativas. Lo podría hacer ahora
o lo podría hacer después, ¿ya? ¿Vale? Vale. De hecho, cuando nosotros instalamos Android Studio ya generalmente viene un emulador, que es un teléfono virtualizado para hacer las pruebas correspondientes. Ahora, si nosotros queremos ir directamente a proyectos, lo podemos hacer y después hacer el emulador, ¿ya? En este caso nos vamos a ir directamente a trabajar en el proyecto, ¿ya? Para que hagamos un proyecto vacío. ¿Ya? No tenemos nada, ¿cierto? No hay ni emuladores, no hay nada, así que vamos a empezar desde cero a trabajar. Entonces, para crear nuestra primera app, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿ya? Un proyecto nuevo, como estamos hasta ahí. Y este proyecto nuevo lo vamos a trabajar de tipo vacío. De hecho, hay una de las clasificaciones que aparece por ahí como empty project o sin actividad. Sí, el vacío. El vacío. Crear nuevo proyecto. ¿Ya? En la ventana, ¿cierto?, de seleccionar tipo de proyecto template, vamos a elegir el empty activity, que está ahí. El empty activity. Ahí está, me pasé chiquito. Ahí está, empty activity, que es el que tiene el fondo blanco. Esto representa un formulario que no tiene nada. Bueno, ustedes han tenido experiencia con desarrollo web, ¿cierto? Eso sí. ¿Sí? Programación web, han hecho formularios, los formularios de tipo GRUT que insertan, borran, actualizan. Cuando nosotros hacemos proyectos me presenta varias alternativas de tipos de proyectos. Hay proyectos que van a trabajar con formularios, proyectos de inicio de sesión, proyectos que ya tienen datos, proyectos que envían datos, que reciben datos. La idea es que, como hagamos uno de cero, ir agregándole cosas. ¿Ya? Es un formulario vacío para nosotros, porque entendamos más claro. Formulario sin nada. Entonces, un formulario empty, con empty activity, ya, y le damos OK. OK, o siguiente, como usted quiera. Ya, y ahí le va a decir cómo se va a llamar su proyecto o aplicación. Va a salir también la información del tipo de package, que es el grupo de paquetes de lenguaje que va a usar. Y que esto es importante porque el package lo ocupamos después, si recuerdan la semana pasada, para Firebase. Nos preguntaba esos datos, ¿se acuerdan? El nombre del paquete, el código, el hash que va a tener. Esto es la información que después llenamos nosotros en Firebase o MongoDB sobre nuestra aplicación, ¿ya? Entonces, en aplicación o mi primera aplicación pone mi primera app o el nombre que usted quiera, ¿cierto? O sea, un nombre para identificarla, ¿ya? Mi test 1, por ejemplo, test 1. ¿Ya? Y se va a llamar como .com example.test1. Así queda en este caso mi paquete, ¿ya? Luego le dice la ruta donde va a quedar, generalmente la ruta de Android Studio, donde se van guardando los proyectos. Y me pregunta el tipo de lenguaje a utilizar. Y hay dos tipos de lenguaje. Está Java y Kotlin. Kotlin, ¿ya? Java y Kotlin. ¿Qué se diferencia? Java, entendemos que el lenguaje, ¿cierto?, que mencionamos, potente del mercado, y Kotlin es un lenguaje que se hizo basado en Java solamente para Android Studio. Ahora si preguntan, ¿son compatibles? Totalmente, pues sí, Kotlin es basado en Java, así que no hay problema. Es más sencillo, es porque, aunque se diferencia que las variables les pongo el nombre que quiero, eso es como la diferencia. En cambio, por ejemplo, en Java las variables tienen que tener como un nombre específico, las clases también un nombre específico. Public, class, private, tienen que llamarse así. Si yo les pongo otro nombre no funciona porque son propios del lenguaje. En cambio, por ejemplo, acá yo en Kotlin le puedo poner Juanito y funciona, ¿cierto? Da lo mismo el nombre que le ponga. Esa es la diferencia, ¿ya? Así que puede ser cualquiera de los dos, no hay problema. Que ustedes quieran de los dos lenguajes. Si quieren se tiran con Java o con Kotlin, ¿ya? ¿Vale? Y después, yo por ejemplo Java. Ahora, esta parte importante, donde dice qué versión va a ocupar de Android, en la parte que dice mínimo SDK. Ahora, ¿a qué se refiere? Ahora nosotros tenemos que tener claro que cuando hacemos aplicaciones o proyectos, y si elegimos las versiones más altas, los dispositivos que tienen versiones más antiguas no va a correr, ¿cierto? O sea, yo discrimino un poco en ese sentido. Entonces ahí hay que tener claro cuál va a usar. Muchas veces se recomienda usar la versión más baja de Android, más baja, para tener compatibilidad con la mayor cantidad de dispositivos, ¿ya?
¿Vale, chiquillos? O sea, si yo pongo, por ejemplo, la versión más alta, entiendo que va a correr en esa versión en específico, ¿cierto? Y todos los demás teléfonos, por ejemplo, cuando quieran instalar mi aplicación, no va a correr. Si pongo la más baja, ¿cierto? La API 16 Android 4.1 va a ser compatible o va a correr en cualquier plataforma, ¿ya? Ahí ustedes tienen que decidir. ¿Ya? Eso queda a elección en cuál quieren usar. Es solamente una referencia. ¿Ya? Si elige, si quiere, usa la que viene por defecto, ¿cierto? ¿Cuál es la que viene por defecto, chiquillo? La 5.0. 5.0 Lollipop, ¿cierto? Android 21 o Android 22. Generalmente es como la por defecto. Ya, pero es para que tengan claro. Ahí yo decido la compatibilidad. ¿Ya? Porque muchas veces dicen, chuta, hice la aplicación y no corre. Ahí está la respuesta. Entre más baja es la API, más compatible con versión antigua en dispositivo es. Si es más alta, se entiende que no es compatible con la versión anterior. Ya. Después de eso, que selecciono, ¿cierto? La que viene por defecto, por ejemplo, la API. ¿Cuál eligieron? ¿La 21 o la 22, chiquillo? La 21 y el F. Sí, 21 22 son muy parecidas. 21 22, ya. Incluso ahí me dice, va a correr en aproximadamente 98.4% de los dispositivos. A ver si el porcentaje. 98.2. Ven, entre más baja, 100%. dice que es 100% compatible. Entre más alta, dice que el 1% de los dispositivos va a funcionar. Ya, fíjense en ese detalle, ya. Por eso les digo, aquí está el nivel de compatibilidad. Ya. Ahora, si ustedes requieren, o la app que van a hacer, compatibilidad con bibliotecas heredadas, significa que utilice, por ejemplo, de niveles inferiores o más inferiores, ponen la pestaña que dice Use Legacy Android Support Library, para que les baje librerías que no vienen dentro del Android Studio y las tenga que descargar en algún momento. ¿Ya? Así que ahí está la opción. Bien, lenguaje Java, le dimos nombre a la aplicación, le dimos la ruta, le dimos la versión y le damos a Finish. Ahí. Ahora, recuerden que esto es una demostración nomás, pues después si quieren cambiar a hacer otro proyecto no hay problema, ¿cierto? Van probando. ¿Ya? Y le damos a Finish. Y se empieza a descargar todos los paquetes necesarios para este tipo de proyecto. ¿Ya? Entonces descarga todo, paquete y librería para generar el proyecto. ¿Ya? ¿Les descargó, chiquillo? Sí. Ya, instala los SDK, instala los kits de desarrollo, instala la librería y todo lo que va a tener un proyecto de este tipo, que es un proyecto vacío. ¿Ya? Indicando también la versión del sistema Android, dice, o la versión que eligieron. ¿Ya? Finish después. Finish. Y se va a empezar a cargar nuestro proyecto. ¿Ya, chiquillo? El proyecto, estando ya listo, va a aparecer en el menú izquierda, ¿cierto? Dice Android y ahí está el proyecto que está trabajando y los archivos del proyecto. Y va a cargar varios archivos dentro del proyecto que vamos a visualizar, ¿ya? Dentro de estos archivos principales está el archivo Main Activity Java, que es el archivo que lleva la codificación o que llama a todas las librerías de nuestro proyecto, y está el que se llama Activity Main, que va a ser la interfaz que vamos a ver, ¿ya? Por lo tanto hay dos tipos de archivos, uno que llama librerías precargadas y el Activity, que es donde vamos a ver la parte gráfica del proyecto, que es como la parte, podríamos decir que es la hoja de estilo, ¿cierto? La maquetación. Y ahí se empieza a cargar, para que vamos identificando, ¿cierto?, los tipos de archivos. Por eso el Main Activity llama los import, ¿cierto? Import, public class y todo lo que requiera. ¿Ya? Ahora, si no están muy orientados a la programación orientada a objetos, es traer, en este caso, clases de otro lado, ¿cierto? Clases ya hechas, reciclar código. ¿Ya? Public class, private class, etc. Por eso se llaman los import, ¿cierto? Import Java, import. En Python se ve algo similar, ¿cierto? También importo clase, importo librería. Acá también, por eso baja muchas librerías para después llamarlas. Y después todo eso se empaqueta y se va en un archivo con una extensión que es punto. ¿Cuál es la extensión del archivo Android? SDK. No, SDK Kit. ¿Cómo se llama la extensión? APK.
APK. En el caso de, por ejemplo, si esto fuese una aplicación para ellos, sería DMG. En el caso de que fuese Windows, sería .exe o .msi. ¿Cierto? Son los tipos de extensiones que empaquetan todo y este es el producto y viene todo adentro ya listo. ¿Ya? Bien, ya tenemos, ¿cierto?, nuestro archivo main, nuestro archivo activity main, ¿ya? Que es lo que vemos. Ya. Ahora, antes de seguir, chiquillos, tenemos que asegurarnos de que la ventana project esté abierta, ¿cierto? A la izquierda, ¿la ven? ¿Cierto? ¿La ha cargado? ¿Está en carga? Se demora a veces, chiquillos, sincronizar, 1 o 2 minutos. Está cargando. Ahora, ¿por qué carga? Si abajo pinchan, le va a decir el tiempo en el cual está bajando archivos necesarios para el proyecto, y como los va a bajar de repente de localizaciones remotas, depende mucho de la conectividad que tengamos. Y por eso yo les dije conectémonos por esta red Wi-Fi, porque si yo tengo puertos bloqueados, puede que no baje toda esa librería, ¿ya? Entonces baja de los servidores propios de Android Studio, ¿ya? Y depende de la velocidad de conexión. Por eso dice download todavía, ¿cierto? ¿Cuántos minutos les quedan? ¿Como 10, 12? ¿Aprox? ¿Abajito? Abajito les va a decir, abajo. Dice cuánto se demora, ¿ya? Ahí está la ventana de eventos y dice, ¿cierto? Me conectó, bajó, cargó u otro. ¿Ya? Por eso no se ve todavía la Activity Main, porque todavía no baja todo lo que falta. Pero lo importante es que la pestaña Project se abra y va a desplegar los archivos y carpetas que va a tener todo este proyecto, ¿ya? De hecho, ahí está, test, aparece test, app, origen, main, java, example. Ya. No, de repente les va a bajar todo de una, ¿cierto? Ahí está el archivo, manifest, android.yml, la carpeta java con el main activity, ya los example test, que son los archivos del proyecto, y ahí empiezan a aparecer ya, empiezan a descargarse. Y a medida que se descargan, ustedes van a empezar a ver ya las paletas de edición. Empiezan a aparecer de a poco. ¿Ya? Pero pueden visualizar ya, ¿cierto? ¿Sí? Hay varias carpetas que ya descargaron. Ya. Pero para nosotros la main activity, ¿cierto? Es una de las más importantes. Y la activity main también. Ya. Después de eso, que ya pueden ver las carpetas, que algunas faltan que todavía que se bajen, nosotros podemos también cambiar los tipos de vista según la preferencia que ustedes pueden personalizar el Android Studio, cómo quieren visualizar. La vista programador, cambiar el fondo. ¿Se acuerdan que cuando se instaló preguntaba si quería verlo en fondo iluminado, fondo oscuro? ¿Ya? Eso a preferencia de cada uno de ustedes. ¿Ya? Se entiende que las horas de trabajo, las horas que están ustedes en una plataforma de desarrollo cansa la vista, así que se recomiendan colores tenues o en este caso oscuros, para no estar cierto tengan tanto cansancio visual. Entonces, en la carpeta Java, para nosotros está la actividad principal, en la entrada a nuestra aplicación. Hay una carpeta que se llama res. ¿La encontraron? Dice res. Revisémosla. Dice res drawload layout. En la carpeta que se llama layout está el activity main. ¿Ya? Y el activity main, si lo ejecutan, es la interfaz ya visual. El Activity Main nosotros vamos a empezar a agregar elementos de la paleta que son muy referentes a cualquier formulario. Si se fijan, van a aparecer cajas de texto, botones, contenedores de imágenes, los radio button, ya, que son ciertos botones de selección, los widgets, que son todas estas herramientas, por ejemplo, para que nosotros pongamos la barra de avance, cargar, por ejemplo, un video, cargar una API por ejemplo, de un mapa, en los widgets. Los layouts van a representar para nosotros los formatos, las tablas, ¿cierto? Las celdas, cómo vamos a visualizar en pantalla nuestro formulario.
los contenedores también van a ser, en este caso, programas que traen a otro programa, los menús de ayuda, herramientas de Google, que ya vienen dos APIs, viene el mapa, ¿cierto? Viene listo, el Map View y el Add View. Y elementos heredados o legacy, que son de proyectos, o en este caso versiones anteriores de Java. Ya le aparece en la paleta, ¿cierto? Está ahí. ¿Dónde la encuentran? En la carpeta res, layout, el archivo activitymain.xml, y ahí cuando lo cargan aparece la paleta al lado, ¿ya? De su aplicación inicial. Que aquí, en estricto rigor, esta es la que estamos viendo ahí. Ya. Entonces tú sigues bajando, empiezan a aparecer de a poco, ¿cierto? Se van desplegando las carpetas. A medida que van bajando, aparecen en el proyecto. Hay un archivo que se llama manifest, el manifest.xml. ¿Cómo? No se ve toda su pantalla. ¿No se ve toda? Sí, está como hasta la mitad. Ya. Hay una carpeta que se llama manifest, que está, y adentro del archivo que se llama manifest.xml, ese archivo el que lleva las características de los componentes. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros después terminemos, por ejemplo, el formulario lleva 4 botones, 3, por ejemplo, radio button, toda esa información la lleva el archivo manifest. Lleva los metadatos, la información de la aplicación. ¿Qué es lo que lleva? Lleva tantas capas de imagen, toda la información, ¿cierto?, propia de la aplicación. ¿Ya? Pero para identificamos más los archivos. Ya. Ahora, el archivo que se llama activitymain.xml, que está dentro de res, dentro de layout, ahí nosotros vamos a definir, por ejemplo, elementos, y de hecho ya trae uno. No sé si alcanzan a verlo, trae un hola mundo. Si lo alcanzan a pinchar. Estoy en el activity main, recuerden, estoy en res, estoy en layout, activity main XML, y ese archivo trae ahí ya un ejemplo de código y dice hello world. Ahí viene, un hola mundo. Un hola mundo. Ya trae una etiqueta de texto que viene con un hola mundo. Que les va a aparecer. Ya. Ahora, nosotros entendemos que esta aplicación está vacía, no tiene nada, viene con un hola mundo y queremos ejecutarla, ¿cierto? Queremos ver cómo se vería. Para ejecutarla tenemos que tener emuladores o teléfonos físicos. Y ahora viene la pregunta que yo le hice hace un rato atrás. Tenemos la alternativa. Si tenemos o queremos revisar esta aplicación, ¿cómo se vería? Porque sabemos que está ahí, ¿ya? Tenemos que ir a la pestaña que está en la parte superior y que dice Device Manager, arriba. ¿Ya? Device Manager. ¿Ya? Y le abre una pestaña que le dice cómo quiero ver los dispositivos. Quiero que sean virtuales o físicos. ¿Ya? Entonces, si lo que yo quiero es usar un dispositivo físico, tengo dos formas de hacerlo. Selecciono física, no sé si alcanzan a ver el chiquillo. Física. Ya. Tienen que conectar el cable y el teléfono desbloqueado o abierto al cable y esperar que empiece a sincronizar y aparezca en este listado, si es que tienen cable. ¿Ya? Para ver lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Vale? Si aún así lo conectan el dispositivo y no les reconoce, ¿cierto? Por algún motivo no les reconoce el dispositivo, hay que ver si están en una máquina Windows y el driver aparece, ¿cierto? Es importante. Estoy en Windows, que el driver sea del teléfono, que eso puede ser un problema, ¿ya? Si aún así no lo reconoce, yo estoy usando un teléfono con cable, dice conectado vía USB,
Lo que tienen que hacer es lo siguiente y poner drivers. ¿Dónde están los drivers para que reconozca mi dispositivo? Al lado de la pestaña que recién abrimos, que decía Device Manager, hay una que dice SDK Manager. ¿La encontraron? Está justo al lado. SDK Manager. ¿Ya? Que es como un cubo tridimensional, con una flecha azul hacia abajo. En esa pestaña SDK Manager, ya, la pinchan, ya, la pinchan, van a System Setting, van hacia Android SDK, ¿ya? Y luego van a SDK Tools. Y fíjense que ahí les van a aparecer en SDK Tools una pestaña que dice Google Drivers. Ahí está, que dice que no están instalados. Google Web Driver. Entonces la instalan en caso que no le aparecía su cable, para que baje un paquete de controladores y pueda reconocer el cable y pueda reconocer el teléfono. ¿Ya? En caso de que no tengan el controlador. Google Web Driver. A ver. Le doy al tiro los tips que podrían darle problemas. Uno de los tips es que estén conectando su cable USB a un puerto 3.0. 3.0. Entonces es un tip. A ver, no todos los cables, principalmente los cables chiquillos que no son los originales, y que son los cables de cuneta, ¿cierto? Los de cuneta que compré en la calle, no soportan 3.0 para transferencia de datos para aplicación y solamente son de carga. Y se nota que son una carga más lenta, ¿cierto? Como no son el original. Yo lo que les recomiendo es que lo conecten en un puerto que no sea 3.0 o un 2.0. O sea, en un 2.0 o inferior. Eso es lo primero. Si no es el cable original, le va a dar problema. ¿Ya? Si no, el cable lo reconoce, pero aún así aparece con errores, instalar el driver. Y si aún así no lo reconoce su dispositivo, verificar si están trabajando, por ejemplo, con Windows, que aparezca en el administrador dispositivo correctamente el driver reconocido. Esas tres cosas que verificar, ¿ya? Y que esté el teléfono desbloqueado. ¿Le reconoció? ¿O los tres errores le aparecen? O sea, ninguna de las tres cosas funcionó. ¿Cuál es la Wi-Fi informática? Informática y está abierta, ya. Si no funcionó esto, chiquillos, del driver, no le funcionó el driver que instalaron, Google Web Driver, el cable no era el original, era un cable de cuneta, ¿cierto? O estaban poniéndolo en un puerto que es 3.0 y no le funciona, pueden hacer ahora la sincronización de otra forma y dice pareo Wi-Fi. Esa es la otra alternativa, ¿ya? Si no tengo con cable, lo hago con un pareo Wi-Fi. Cuando pinchan en pareo, ¿cierto? Pareo mediante código QR, ¿ya? Lo que tienen que hacer es ir a la opción o habilitar la opción de desarrollador de su teléfono para que permita parearlo mediante código QR, ¿ya? Si no tienen claro cómo hacerlo, ¿ya? Si no tienen claro cómo hacerlo, aquí mismo hay un tutorial, ahí mismo dice, ya aparece, ¿cierto?, la guía de ejemplo. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo conecto un dispositivo mediante Wi-Fi para usarlo? Me explica ahí, ¿cierto?, que se recomienda usarlo con cable USB, pero si no lo tengo, el cable USB, o no funciona, debo ir a las siguientes configuraciones según los modelos de teléfono, y ahí me muestra el cómo hacerlo. Si uso un Google Pixel, me dice, ¿cierto?, que vaya a configuración, acerca de teléfono y número de aplicación. Si uso un Galaxy S8 o posterior, a configuración, acerca de teléfono, información de software, número de compilación. Si estoy con un LG, me dice que vaya a configuración, acerca de teléfono, información de software, número de compilación. Si estoy usando un HTC versión U11 o posteriores, lo mismo, configuración, acerca de, información de software, ¿ya? Y si estoy usando un OnePlus, configuración, acerca de teléfono, número de compilación. Hay que ir a esa ruta, ¿ya? Y en esa ruta dice, presione la opción que se llama número de compilación 7 veces hasta que vea el mensaje que me indica usted ya es un desarrollador. Y ahí se habilita la opción para sincronizarlo con Android Studio, ¿ya?
y le pregunta que sea mediante código QR. Y ahí hace el pareo. Le dice parea. ¿Ya? Ahí está la opción. Tienen que estar en la misma red Wi-Fi, tanto el teléfono como el computador. Por eso estamos usando la red informática. ¿Ya? Por eso estamos usando la misma red, chiquillos. El teléfono y el computador tienen que estar en la misma red inalámbrica. ¿Ya? En informática. ¿Ya? Así que vienen los ejemplos del cómo hacerlo. Y ahí se les va, ¿cierto?, a hacer el pareo mediante Wi-Fi. Ahí está el cómo aparecería. Parear mediante código QR. Pareo mediante código QR y su teléfono lo va a asociar el Android Studio. O parear mediante numeración o codificación numérica. Les mando un número y tienen que verlo en pantalla como cuando sincronizan Bluetooth. ¿Ya? Un número. ¿Ya? Hay dos formas de hacerlo. Y ahí su teléfono va a estar asociado, ¿cierto?, al Android Studio mediante Wi-Fi. ¿Ya? Ahí me dicen cómo les va. Entonces están las dos opciones. Si estoy en la misma red, van a empezar a aparecer ahí los teléfonos que están activándose la opción, ¿cierto?, de Get Developer, Wireless Debugging, pareo. ¿El 60 es tuyo? Sí. Ahí lo voy a poder parear, por ejemplo. Revisa después. Debería aparecerte a ti en el listado. Si me está apareciendo, a ti también debería aparecerte en tu notebook. Bajen los cortafuegos de Windows. Detalle, panel de control, Windows Firewall abajo. Si están en Windows, bajen los Firewall. Sí, a mí me apareció ya. Lo podría parear. Ahí. Emulador. Ya. La idea es tener dos opciones, ¿cierto? Lo puedo hacer con emulador o con teléfono físico. Vamos a crear un emulador. Ya. Los emuladores, ¿cierto? Máquinas virtuales, las podemos crear, ¿cierto?, inmediatamente. Ahí, crear máquina virtual o crear dispositivo virtual para tener un dispositivo a elegir. ¿Ya? Crear dispositivo virtual. Y les va a aparecer una selección de distintos tipos de hardware, ¿cierto? Hay televisores, dice, TV, phone, Wear OS, tablet y automotive. Vamos a hacer un teléfono o un modelo Pixel 4. Pixel 4. Ya, el Pixel 4 de 5,7 pulgadas, de 1080 por 440 puntos o dot pitch, que son los puntos de distancia de cuadros por pantalla. ¿Ya? Pixel 4, 5.7 pulgadas. El normal, claro. Pixel 4. ¿Ya? Importante cuando nosotros estamos seleccionando el tipo de dispositivo, hay que considerar que son máquinas virtuales y estas máquinas virtuales utilizan recursos físicos del equipo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta. Vayan a agregar el teléfono técnico del emulador, después podemos seguir con el Wi-Fi, conectándolo. Ya. Pixel 4 y le dan a siguiente. Pixel 4 y siguiente. ¿Ya? Y le pide bajar el sistema operativo para el dispositivo. ¿Ya? Él tiene por defecto el que dice Release Name R. Download. Android 11. Android 11. ¿Ya? Android 11, nivel 30. Por lo tanto dice que puede ser de alto nivel. Recuerden que hay una clasificación de niveles. Y le decimos Download para que baje el ISO. Ya. Clic, chiquillo, y bajan el sistema operativo para ese emulador. Para hacerle ya la configuración del hardware del dispositivo. Ya. Ya. Cuando terminen, chiquillos, de descargar, van a siguiente. Ya, siguiente. Y les va a aparecer ya la configuración que puedan darle a su emulador. Pueden cambiarle nombre si quieren ahí en la casilla para identificarlo mucho mejor, o lo dejan tal cual como viene por defecto. Ya eligen, ¿cierto?, cómo quieren que cargue, o la orientación también predeterminada, que sea de tipo retrato o vertical, horizontal, como quieran ustedes manejarlo. Y pueden ir a la pestaña que dice
propiedades también, donde dice Show Advanced Properties. Y pueden también cómo quieren manejar la cámara, ¿cierto? La cámara del emulador, si quiere que tenga frontal o no. Que la cámara, como es un emulador, va a tomar la cámara de su laptop. ¿Ya? Si tiene el laptop, le va a tomar la cámara integrada. Si quieren modificar algo, es cierto, y lo pueden hacer o lo hacen posteriormente. Y ahí ya terminan con la configuración. Otra opción es que pueden elegir también ahí, por ejemplo, arranque rápido, para que cargue cuando inician el emulador, cargue lo más rápido posible, ¿ya? O si no, que se apague completamente. Pueden seleccionar la cantidad de núcleos que va a tener, la RAM que va a tener, por ejemplo, entendiendo que la RAM utiliza la misma RAM física de nuestro equipo. Así que en este caso dice que tiene 1,5 GB de RAM. ¿Ya? Usted selecciona los parámetros. De ahí se crea la máquina posteriormente. Y les va a aparecer, ¿cierto?, seleccionable dentro del listado. Y ahí les va a aparecer, por ejemplo, cuando quieran ejecutar o hacer una depuración, la máquina emulada, o les puede aparecer también la máquina física que ustedes parearon por Wi-Fi. En este caso tengo solamente una máquina emulada. O enviar la aplicación, como ustedes quieran. Y si están haciéndolo en un dispositivo físico, hacen lo mismo. Eligen el dispositivo pareado y ejecutan la aplicación. Al ejecutarla hace una descarga dentro del dispositivo. Entonces hay que ejecutarlo y luego lo envían la aplicación a depurar. Estos son los controles, ¿cierto?, de administración del dispositivo para manejar los periféricos, volumen, ¿cierto? Estoy levantando el teléfono Pixel y la aplicación va a aparecer cargada. Entonces, levanté el teléfono y ahora yo puedo ejecutar la aplicación dentro del teléfono. Ahí está. Ahí está, test 1, no tiene nada. Y aparece el Hola Mundo. Tienen que encender primero el emulador. Y después que lo encienden, lo levantan con el botón play y tiene un botón de encendido que es ese. Sí. Ahí voy a tener la aplicación. Ahí tengo la depuración, voy a apagar el teléfono, lo puedo hacer de dos formas. Ahí lo apago. Lo puedo levantar a pantalla completa. Además puedo ir cambiar algunos parámetros del teléfono que hicimos, por ejemplo, hacer que tome el micrófono o los auriculares de nuestro notebook, seleccionar los sensores de huella dactilar, los sensores virtuales, por ejemplo, para simular sensores de temperatura, proximidad u otro. Puedo jugar también, por ejemplo, con poner a prueba la batería, o sea, para ver cuánto consumo de la batería en un dispositivo nuevo, hacer fallas, por ejemplo, probar la batería descargada, con poco rendimiento. O sea, voy probando distintas funcionalidades para ver cómo sería en un entorno real. Cargando, con el conector de carga, sin conector de carga. ¿Ya? Así que ustedes pueden ir
haciendo las pruebas correspondientes del dispositivo, configurándolo para después aplicarlo. Si bien se puede levantar varios teléfonos al mismo tiempo, chiquillo, elige la opción que dice selección múltiples dispositivos y si tienen más de un emulador, los marcan todos y todos los levantan al mismo tiempo. Pero puede que su computador se les vaya a pegar, ¿cierto? ¿Entienden eso? Es como levantar varias máquinas virtuales. Claro. Ahí tengo un Pixel 4 API 30. Puedo probar también en otro emulador cómo se vería. Voy a apagarlo. Ahí está ya listo, apagado. Y vamos a crear otro emulador. Puedo crear un Nexus, un Galaxy Nexus. ¿Ya? Ahí van eligiendo qué otro tipo de dispositivo pueden hacer para probar cómo se vería su aplicación. Un Nexus 5 vamos a hacer. Yo creo que ya tenés la cantidad que tú te telepatas. Muy bien. ¿Eso por qué pasa? Pero será un emulador. Ya los teléfonos pues se apagan, chiquillos, una vez que ya quieren o van probando para que no le ocupe tanto recurso y van quedando ya en el listado de dispositivos.
O si no, envíenlo al teléfono físico, pues si están descargando todavía, prueben cómo se ven en su teléfono. Para que hagamos la parte final que sería crear la interfaz sencilla. Hacer la interfaz. Siempre el archivo que se llama dentro de layout, el activity main, que esa es la parte gráfica. ¿Ya? ¿Profe, se me va a descargar el AR? No, porque ya si está descargado es el mismo iOS. Es que no, tampoco me da la opción de seguir. Sí, un activity res, activity main, y ese es el editor de la interfaz gráfica, ¿ya? Ahora, si quieres hacer más espacio, por ejemplo, si les queda muy chica la interfaz, en la pestaña View, la pestaña View del panel principal en Tools, Windows, ahí ustedes seleccionan, por ejemplo, qué ventana quieren ver en primer lugar. Por ejemplo, porque si se ve muy pequeño van ocultando el resto. Ahí puedo elegir, por ejemplo, View, Tools, Windows, Projects. Para ver ciertos mayores detalles. Tool, Windows, Project, por ejemplo. Y me lo tira acá. Y yo expando el Activity Main. Ahí por ejemplo. Ya, esta es la interfaz principal. Estoy conectado al router de informática y me agarra una rolita. Ya. Ahí pueden elegir la vista diseño, vista impresión, diseño impresión, ¿ya? Como quieran ustedes, les quede más cómodo. ¿Aquí está la imagen original? Ok. Mira, no hace tanto tiempo que yo y tengo 84% recién. Ya lo formateé. Sí. 14. Yo me lo compré. No sé, esta parte igual es bueno recordarlo. Cuando están editando, hay una opción que dice habilitar autoconexión. Esa autoconexión es que siempre les va a tomar el primer móvil o dispositivo por defecto para probar la aplicación. Yo les recomiendo que la desactiven, entonces ustedes eligen dónde quieren probarla. O si no, siempre va a elegir a uno, al que crearon primero. Dice Enable Auto Connection to Parents. Ahí. Me parece que es cierto una pestañita azul. Profe, me dio otra vez, si lo conectara al cable no tendría que darme, ¿cierto? Es que un teléfono físico, claro. Pero, claro. El emulador le está dando problemas, claro. Al conectar el cable se hace automático. Y bueno, después ahí pueden trabajar las paletas, ¿cierto?, de texto, las radios button y todo en el formulario verde. Ahí ustedes van agregando, por ejemplo, texto, pueden empezar a editar su aplicación, ¿ya? Arrastran, por ejemplo, y toman. Ahí. No, pero no sirve la cámara. Mira, quizás que es. No se ha ido ni el René se ha ido. Ya me dio miedo. No, no sabe nada. Nadie. Mira aquí dice: dice ataca el sistema nervioso provocando parálisis muscular que en caso de no ser asistida puede usar la mano. No, de aquí que tiene una esta aquí.
con ella todo. Así. Gracias a Dios que es muy discreto por pedir. Gracias a Dios que es muy discreta sus envíos. Después ahora se me olvidó a responder. Te voy a mandar algo por WhatsApp. ¿Tienes que estar bien? Pero terminas.